En el vasto tapiz de la historia humana, hay momentos en los que la gente común decide que ya ha tenido suficiente. Observan el mundo que les rodea, un mundo definido por la opresión y el miedo, y eligen levantarse. Esta es la historia de uno de esos momentos. Es la historia de los Sarvedaran. El propio nombre es una declaración, una promesa y una advertencia. En persa, significa cabezas en la horca. Era un título que eligieron para sí mismos, un reconocimiento crudo del destino que probablemente les esperaba por desafiar a uno de los imperios más poderosos que el mundo había conocido. Estaban diciendo: preferimos tener nuestras cabezas en la horca antes que vivir bajo la tiranía. Esto no era solo un nombre, era una filosofía, una creencia nacida de la desesperación y forjada en el fuego de la determinación. No eran reyes ni príncipes. No nacieron en el poder ni en el privilegio. Los Sarvedaran eran campesinos, artesanos, eruditos desencantados y guerreros locales. Eran los olvidados, habitantes de la provincia de Jorasán en el siglo XIV, una tierra que había sufrido enormemente bajo el dominio del Iljanato mongol. Vieron cómo saqueaban sus recursos, despreciaban sus tradiciones y sometían a su pueblo a impuestos asfixiantes y castigos brutales. Para ellos, la elección era simple pero profunda, una vida de sumisión que se sentía como una muerte lenta o una lucha por la libertad que casi con certeza significaría una muerte rápida. Eligieron la horca y al hacerlo, eligieron vivir, aunque solo fuera por un corto tiempo, como hombres y mujeres libres. El nombre Sarvedaran resonó profundamente con el espíritu de la época y de quienes lo adoptaron. Era un voto público, un compromiso de luchar hasta el final. No era una rebelión orientada a la negociación o el compromiso, era una lucha existencial por la dignidad y la supervivencia. Al llamarse cabezas en la horca, despojaron a sus enemigos de su arma más poderosa, el miedo. ¿Cómo puedes aterrorizar a un pueblo que ya ha aceptado su propia muerte? Este cambio psicológico fue su primera, y quizás más significativa, victoria. Transformó a una población dispersa y oprimida en una fuerza unida y formidable, ligada por la convicción compartida de que hay principios por los que vale la pena morir. Su historia comienza en la década de 1330, una época en la que el otrora poderoso Iljanato mongol comenzaba a fracturarse, pero su control sobre regiones como Jorasán seguía siendo asfixiante. El movimiento Sarvedaran fue un fenómeno complejo, una mezcla de descontento social, fervor religioso y un anhelo desesperado de justicia. Fue un levantamiento popular en el sentido más puro, que no extraía su fuerza de un único líder carismático, sino de la voluntad colectiva de una comunidad llevada al límite absoluto. Fueron la prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano mantiene un deseo inextinguible de luz, de libertad y de un mundo en el que uno no tenga que bajar la cabeza por vergüenza. Para entender por qué surgieron los Sarvedaran, primero debemos mirar el mundo que habitaban. Imaginemos la provincia de Jorasán a mediados del siglo XIV. Durante más de 100 años, esta tierra, que alguna vez fue un vibrante centro de cultura y aprendizaje persa, había estado bajo el yugo de los mongoles. Las invasiones iniciales lideradas por Gengis Khan fueron olas de pura destrucción, dejando ciudades en ruinas y campos estériles. Pero el gobierno que siguió, bajo el Iljanato, fue otro tipo de tormento. Era una opresión lenta y constante que desangraba la tierra y a su gente. Los gobernantes mongoles y sus delegados locales imponían impuestos asfixiantes, confiscando cosechas, ganado y las pocas riquezas que poseían los comunes. El sistema mongol estaba diseñado para extraer el máximo de recursos sin consideración por la población local. Sus prácticas administrativas eran a menudo arbitrarias y se aplicaban con extremo prejuicio. Un campesino que no podía pagar el impuesto desorbitado sobre su escasa cosecha podía perderlo todo: su tierra, su casa e incluso a su familia. A esta explotación económica se sumaba una profunda desconexión cultural y religiosa. Los señores mongoles eran vistos como ocupantes extranjeros, forasteros que no compartían la fe ni los valores del pueblo persa al que gobernaban. Esto generaba una fricción constante, un sentimiento de estar gobernados por una fuerza ajena, poderosa y profundamente injusta.
una realidad que bullía bajo la superficie de la vida diaria. La brutalidad del dominio mongol era legendaria y servía como una poderosa herramienta de control. La justicia era rápida, pública y diseñada para aterrorizar a la población. Infracciones menores podían llevar a azotes severos o mutilaciones. La resistencia, o incluso la sospecha de ella, se enfrentaba con una fuerza abrumadora. Pueblos enteros podían ser masacrados como lección para sus vecinos. Este reinado del terror creó una atmósfera de miedo constante, pero también sembró las semillas de una forma única de resistencia. Cuando la muerte es siempre una posibilidad, cuando puede llegar por cualquier motivo o por ninguno, la perspectiva de morir por una causa deja de parecer un sacrificio y empieza a verse como una elección. Este fue el entorno que dio vida a los Sarvedaran. Jorasán era un polvorín de resentimiento, pobreza e ira justa. La gente había soportado un siglo de humillación y penurias. Habían visto cómo se drenaba su riqueza, se reprimía su cultura y se devaluaba su vida. Solo hacía falta una chispa. Los gobernantes mongoles, en su arrogancia, creían que su poder era absoluto y su control inquebrantable. No supieron ver que la presión que ejercían no estaba aplastando el espíritu del pueblo, sino endureciéndolo en algo que, tarde o temprano, lucharía con una determinación feroz. Todo gran incendio comienza con una chispa. Para los Sarvedaran, esa chispa fue un acto de desafío por parte de dos hermanos, Abd al-Razzaq y Masud. La historia, tal como se cuenta, comienza en la aldea de Bastín. Un funcionario mongol llegó para exigir no solo impuestos, sino también a las mujeres del pueblo para su séquito, una práctica común y profundamente humillante. Esta fue la última indignidad. Abd al-Razzaq, un hombre de una familia terrateniente local, declaró que prefería morir antes que soportar tal deshonra. Su grito, "No veré esto mientras viva", reflejaba el sentimiento de toda una comunidad llevada al límite. Era una declaración de guerra contra un imperio. Ese día, los hermanos y un pequeño grupo de aldeanos tomaron las armas. No eran soldados entrenados, eran campesinos y gente común. Pero su rabia les dio fuerza. Mataron al funcionario mongol y a su séquito. En ese momento, no había vuelta atrás. Habían cometido un acto de rebelión abierta, un crimen cuya pena era, con toda seguridad, la muerte más terrible. Sabían que el ilhanato respondería con una fuerza abrumadora, no solo contra ellos, sino contra todo su pueblo. Su única esperanza de sobrevivir era transformar su acto desesperado en un movimiento a gran escala. Tenían que convencer a otros de que luchar era ahora la única opción que quedaba. La noticia del incidente en Bastín se propagó como la pólvora por el campo de Jorasán. La historia de los dos hermanos que eligieron luchar resonó con muchos otros que habían sufrido humillaciones similares. Abd al-Razzaq, con su carisma feroz y postura intransigente, se convirtió en el primer líder militar del movimiento. Su hermano, Masud, aportó una mente más pragmática y estratégica. Juntos empezaron a reunir seguidores, atrayendo campesinos, artesanos e incluso a algunos notables locales cansados del dominio mongol. Su mensaje era simple y poderoso: únanse y luchen por su dignidad, o esperen a que los mongoles les quiten todo, incluida la vida. Así nació el nombre Cabezas en la Horca. Probablemente surgió en esos primeros y desesperados días. Mientras reunían sus fuerzas, comprendían las enormes probabilidades en su contra. Eran una pequeña banda de rebeldes enfrentándose al poder de un imperio militar experimentado. Adoptaron el nombre Sarvedaran como símbolo de su disposición a abrazar el martirio. Era una herramienta de reclutamiento poderosa. Decía a los posibles seguidores que esta no era una lucha por beneficio personal o poder, sino un deber sagrado. La revuelta había comenzado, no como un plan calculado para un nuevo estado, sino como una reacción visceral y humana ante una opresión insoportable, liderada por dos hermanos que encendieron la llama. Una rebelión no puede sobrevivir solo con la ira. Necesita una idea, una visión de un mundo mejor que pueda unir a las personas. Los líderes Sarvedaran comprendieron esto.
supieron entrelazar hábilmente las profundas quejas sociales de campesinos y artesanos con poderosos ideales religiosos, creando una ideología potente que dio sentido y propósito a su movimiento. En el corazón de esta ideología estaba una forma de Islam chií, especialmente las enseñanzas de Sheikh Khalifa y su sucesor, Sheikh Hassan Yuri. Estos predicadores populares ya venían difundiendo un mensaje de justicia social, esperanza mesiánica y oposición a gobernantes corruptos e ilegítimos mucho antes de que comenzara la revuelta. Las enseñanzas de Sheikh Hassan Yuri fueron especialmente influyentes. Predicaba una forma mística e igualitaria del chiismo que apelaba directamente a los marginados. Hablaba de la llegada del Mahdi, el 12º imán oculto, que regresaría para establecer un reinado de justicia perfecta en la tierra. Para los oprimidos de Jorasán, este era un mensaje de esperanza muy poderoso. Transformaba su lucha terrenal contra los mongoles en una misión espiritual sagrada. Luchar contra los enemigos de los Sarvedaran no era solo un acto político, era una forma de allanar el camino para el regreso del Mahdi. Este fervor religioso dio a los combatientes un coraje inmenso, la creencia de que su lucha era justa y bendecida por Dios. Esta mezcla de ideales sociales y religiosos creó una coalición única e inclusiva. Reunió a campesinos duros que querían proteger su tierra y sus cosechas, y a artesanos urbanos que resentían los altos impuestos y la inestabilidad económica. Unió al ala militar, liderada por figuras como Abd al-Razzaq y Masud, con los derviches espirituales y seguidores de Sheikh Hassan Yuri. Todos eran Sarvedaran, todos cabezas en la horca, luchando por una causa común. Su objetivo no era solo expulsar a los mongoles extranjeros, sino construir una nueva sociedad basada en los principios de igualdad, justicia y fe, un cambio radical respecto a la jerarquía feudal de la época. Esta unidad fue su mayor fortaleza. Cuando un combatiente Sarvedaran entraba en batalla, no luchaba solo por su vida o su aldea. Luchaba por su hermano artesano en la ciudad, por los principios enseñados por su Sheikh y por un futuro libre de tiranía. Esta identidad compartida creó un poderoso lazo de solidaridad que les permitió enfrentarse a ejércitos mongoles que a menudo estaban mejor equipados y eran más numerosos. Su grito de guerra era una oración, y sus armas, instrumentos de justicia divina. Fue esta combinación tan potente de agravios terrenales y aspiraciones espirituales lo que transformó un levantamiento local en un movimiento revolucionario capaz de desafiar a un imperio. A medida que la rebelión crecía en fuerza y número, pasó de ser un movimiento guerrillero disperso a convertirse en una fuerza política y militar mucho más organizada. Los Sarvedaran necesitaban una capital, un centro desde el cual pudieran gobernar y proyectar su poder. En el año 1337, lograron una victoria importante al capturar la ciudad de Sabzebar. Esto fue, sin duda, un momento clave. Tomar una ciudad importante les dio legitimidad, recursos y una base estratégica de operaciones. Sabzebar se convirtió en el corazón del estado Sarvedaran, en un símbolo de su éxito notable. Alzaron su estandarte verde, un color asociado con el Islam y la familia del profeta, sobre las murallas de la ciudad, declarando su independencia al mundo. Con una capital asegurada, los Sarvedaran se pusieron manos a la obra para formar un gobierno. Esto fue, realmente, un experimento único en la política de su tiempo. No era una monarquía ni una dinastía tradicional. En su lugar, se estableció un liderazgo dual, precario y a menudo tenso, una especie de sociedad entre el comandante militar y el líder espiritual. Inicialmente, este poder se compartió entre el guerrero Masud y el venerado Sheikh Hassan Yuri. Los líderes militares se encargaban de defender el Estado y expandir sus territorios, mientras que las figuras religiosas guiaban su brújula moral y legal, asegurando que el gobierno se mantuviera fiel a los principios de justicia y fe chií que habían inspirado la revuelta desde el principio. El gobierno Sarvedaran implementó políticas radicales que reflejaban sus orígenes populistas. Acuñaron sus propias monedas, una clara declaración de soberanía. Pero,
Más importante aún, emprendieron importantes reformas agrarias, redistribuyendo las tierras de la aristocracia pro-mongola y de los grandes terratenientes entre los campesinos que trabajaban los campos. Establecieron un sistema de justicia que buscaba ser justo y accesible para la gente común, un contraste muy marcado con el sistema arbitrario y brutal de los mongoles. Durante un breve periodo, el estado Sarvedaran fue un refugio para los pobres y oprimidos, un lugar donde los ideales de la revolución se pusieron en práctica, aunque de manera imperfecta. Este estado naciente, surgido de la rebelión, supuso un desafío profundo al orden establecido en el Oriente Medio del siglo XIV. Era un gobierno del pueblo, fundado sobre principios de justicia social y piedad religiosa. El establecimiento de su estado en Sapzebar demostró que los Sarvedaran eran mucho más que rebeldes. Eran constructores de un estado con una visión para una nueva sociedad. Su estandarte verde no era solo una bandera de guerra, sino un símbolo de esperanza para un futuro diferente. Un futuro que ahora estaban construyendo activamente día tras día, incluso mientras la sombra del imperio mongol seguía proyectándose sobre el horizonte. El estado de los Sarvedaran solo podía sobrevivir si era capaz de defenderse. Su mera existencia era una afrenta directa a los estados sucesores mongoles, especialmente a la dinastía local de Toga Temur, que reclamaba el dominio sobre Jorasán. Los mongoles, herederos de una temible tradición militar, no estaban dispuestos a permitir que esta rebelión prosperara. Enviaron ejércitos para aplastar al estado insurgente en Sapzebar, esperando una victoria rápida y sencilla. Pero lo que encontraron fue una fuerza combatiente decidida y fanática, increíblemente difícil de derrotar. Los Sarvedaran, a menudo superados en número y en recursos, lucharon con un coraje que dejó atónitos a sus enemigos. Uno de sus triunfos más importantes ocurrió en la batalla de Zaba, en el año 1342. El pretendiente mongol, Toga Temur, marchó sobre los Sarvedaran con un gran y confiado ejército. Las fuerzas Sarvedaran, lideradas por Masud, les hicieron frente en el campo de batalla. La lucha fue feroz, pero el fervor ideológico de los guerreros Sarvedaran se convirtió en un factor decisivo. Veían la batalla como una guerra santa y a sí mismos como mártires de la fe. Este fanatismo, junto con tácticas ingeniosas, les llevó a una victoria sorprendente. El ejército de Toga Temur fue derrotado y los Sarvedaran capturaron una enorme cantidad de botín y prestigio. Esta victoria consolidó su control sobre Jorasán y dejó claro que eran una fuerza a tener en cuenta. Las tácticas militares de los Sarvedaran reflejaban sus orígenes. Eran expertos en la guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno para emboscar y hostigar a los ejércitos mongoles, más grandes y lentos. Pero también eran capaces de luchar en batallas campales, donde su fervor religioso les daba una ventaja psicológica. Los seguidores de Sheikh Hassan Yuri, en particular, eran conocidos por lanzarse al combate sin preocuparse por su propia vida, creyendo que morir en la lucha contra los opresores les garantizaba la entrada inmediata al paraíso. Esta disposición a morir, esta encarnación de su identidad de cabezas en la horca, les convertía en un enemigo aterrador e impredecible. Sin embargo, sus campañas militares no fueron una sucesión ininterrumpida de éxitos. La ambición a veces superó sus capacidades. Tras la victoria en Zaba, Masud lanzó una campaña ambiciosa, pero desastrosa, para conquistar Bagdad. La expedición fracasó y el propio Masud murió. Su muerte supuso un duro golpe para el movimiento, privándolo de su estratega militar más capaz y creando un vacío de poder que agravó las tensiones internas que ya se gestaban en el estado. Los Sarvedaran demostraron que podían derrotar a los mongoles en su propia tierra, pero extender su poder más allá de Jorasán resultó ser un desafío demasiado grande, una señal de los límites de su estado revolucionario. La mayor amenaza para el estado Sarvedaran no provenía de los ejércitos mongoles que acechaban fuera de sus murallas, sino de las divisiones crecientes en su interior. La singular coalición que había hecho tan exitosa la rebelión, la alianza entre la facción militar y los derviches religiosos, comenzó a resquebrajarse. Estos dos grupos,
tenían visiones muy distintas para el futuro del Estado. Los líderes militares, a menudo de origen más pragmático y aristocrático, estaban centrados en la construcción del Estado, la administración y la consolidación del poder de una manera más tradicional. Eran los soldados y políticos que comprendían las necesidades prácticas de gobernar y defender las fronteras. Por otro lado, estaban los derviches radicales, los seguidores de Sheikh Hassan Yuri. Para ellos, la revolución era una búsqueda espiritual constante. Les interesaban poco las tareas mundanas del gobierno y estaban más enfocados en mantener la pureza de sus ideales religiosos y sociales. Defendían reformas cada vez más radicales, abogando por una redistribución total de la riqueza y por una sociedad gobernada estrictamente según su interpretación de la ley chií. Eran los puristas ideológicos, los guardianes de la llama revolucionaria, y veían cualquier compromiso de los líderes militares como una traición a la causa por la que luchaban y morían. Estas tensiones estallaron en conflicto abierto tras la muerte de las figuras fundadoras del movimiento, Masud y Sheikh Hassan Yuri. Se sucedió una serie de líderes, con el poder cambiando violentamente de una facción a otra. A veces, un caudillo militar tomaba el control, gobernando con mano dura y marginando a los derviches. En otras ocasiones, la facción derviche lograba imponerse, llevando a purgas de la élite militar y a la implantación de su radical agenda social. El Estado quedó atrapado en un ciclo de golpes de Estado, asesinatos y purgas internas. Cada cambio de poder alienaba a un segmento de la población y debilitaba la capacidad del Estado para presentar un frente unido ante los enemigos externos. Esta lucha interna fue una auténtica tragedia. Agotó la energía del movimiento y desperdició la unidad que había sido su mayor fortaleza. El propósito común que había unido a campesinos, artesanos y derviches comenzó a disolverse en disputas faccionales y luchas por el poder. Mientras los líderes Sarbedaran se enfrentaban entre sí por el control de Sabzebar, en el este, surgía una amenaza mucho más formidable. Las divisiones internas habían dejado al Estado Sarbedaran vulnerable y fracturado, incapaz de hacer frente de manera efectiva a la tormenta que estaba a punto de azotar toda la región, una tormenta encarnada en un conquistador que eclipsaría el poder de los señores mongoles locales. El mundo del siglo XIV era un paisaje de imperios en constante cambio. Mientras el Estado Sarbedaran luchaba con sus demonios internos, un nuevo poder se consolidaba en las tierras de Transoxiana, al noreste. Ese poder era Timur, conocido en la historia como Tamerlán. Un conquistador brillante, despiadado y de una ambición casi inimaginable, Timur tenía la misión de construir un imperio que rivalizara con el de su supuesto ancestro, Genghis Khan. A principios de la década de los años 1380, Timur puso su mirada en Persia, y en particular en la región fracturada y turbulenta de Jorasán. Para los Sarbedaran, que habían logrado resistir a los restos del Ilkhanato, Timur representaba una amenaza de una magnitud completamente diferente. El líder Sarbedaran en ese momento, Ali Muayyad, era un pragmático. Sabía que su pequeño y dividido estado no tenía ninguna posibilidad frente a los enormes y disciplinados ejércitos de Timur. Los días en los que las cargas fanáticas vencían a fuerzas mongolas desorganizadas habían quedado atrás. La maquinaria militar de Timur era una de las más efectivas del mundo. Ante esta realidad, Ali Muayyad tomó una decisión trascendental. En lugar de mantener el credo de cabezas en la horca de resistir hasta la muerte, eligió la sumisión. En 1381, cuando las fuerzas de Timur se acercaron a Sabzebar, el líder Sarbedaran salió a su encuentro y le ofreció su lealtad al gran conquistador, esperando así salvar su ciudad y a su pueblo de la destrucción. Timur aceptó la sumisión, como solía hacer con quienes no se resistían. Incorporó a Ali Muayyad y a sus tropas Sarbedaran a su propio ejército, planeando aprovechar sus habilidades en futuras campañas. Durante un breve periodo, pareció que esta decisión pragmática había funcionado. Sabzebar se libró del terrible saqueo que Timur reservaba a las ciudades que osaban desafiarlo. El Estado Sarbedaran dejó de ser independiente, pero siguió existiendo, aunque de forma reducida,
como vasallo del creciente imperio timúrida. La bandera verde de Sabzebar ondeaba ahora bajo la sombra del estandarte de Timur. Sin embargo, esto no fue más que un respiro temporal. El espíritu de los Sarvedaran, incluso en la sumisión, seguía siendo independiente y orgulloso. Pocos años después, mientras participaban en campañas con Timur, un grupo de Sarvedaran, tal vez incómodos bajo el dominio del nuevo conquistador, o viendo una oportunidad, se rebeló de nuevo. Fue un error fatal. Timur no era un gobernante que tolerara la traición o la insubordinación. Su respuesta fue rápida e implacable. Descargó toda su furia sobre los rebeldes y sobre la ciudad de Sabzebar que los había visto nacer, decidido a extinguir para siempre las últimas brasas del fuego Sarvedaran. Pero incluso cuando las banderas de los Sarvedaran cayeron y las torres de Sabzebar se desmoronaron bajo la ira de Timur, la historia no terminó en silencio. Los ecos de su lucha se extendieron mucho más allá de su propio tiempo. En los siglos que siguieron, poetas, historiadores y gente común mantuvieron viva la memoria de los Sarvedaran a través de cuentos susurrados, versos épicos y una tranquila rebeldía frente a nuevos opresores. Su visión de justicia y el coraje para levantarse contra probabilidades abrumadoras se convirtieron en una fuente de inspiración para innumerables movimientos en Irán y más allá. El legado de los Sarvedaran no estuvo solo en las batallas que libraron, sino en la esperanza que encendieron, que la gente común podía forjar su propio destino, y que incluso los imperios más poderosos no podían borrar los sueños de los oprimidos. Hoy, el nombre Sarvedaran todavía es invocado por aquellos que buscan justicia y dignidad. Su levantamiento, aunque aplastado, se convirtió en una semilla, una que florecería una y otra vez donde quiera que la gente se negara a doblegarse ante la tiranía. Su historia nos recuerda que la lucha por la libertad nunca se pierde realmente, mientras su memoria perdure. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor dale me gusta y haznos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si te interesa un evento o personaje histórico en particular, déjanoslo saber abajo. El final del estado Sarvedaran fue tan brutal como su inicio fue desafiante. Tras la última y fallida rebelión contra Timur, la represalia del conquistador fue absoluta. Aplastó a las fuerzas Sarvedaran restantes. Según las crónicas, en una aterradora muestra de guerra psicológica, Timur hizo que los cautivos supervivientes fueran emparedados vivos en los muros de la ciudad de Sabzebar, creando espantosas torres de hombres vivos. Este acto atroz era un mensaje para todos aquellos que pudieran pensar en desafiarle. Las cabezas en la horca encontraron un destino aún más terrible que aquel por el que se habían hecho famosos. El estado que habían construido durante casi medio siglo fue completamente destruido en 1383. Con sus líderes muertos y su capital sometida, el movimiento Sarvedaran como entidad política dejó de existir. Su audaz experimento de crear un estado basado en la justicia social y el populismo chií había terminado. Las tierras de Jorasán fueron absorbidas por completo en el vasto imperio timúrida, y con el tiempo se restauró el antiguo orden de poderosos gobernantes y terratenientes. A simple vista, parecía que su lucha de 50 años había terminado en un fracaso total, un breve y violento destello de rebelión que fue finalmente extinguido por una fuerza superior. Una advertencia sobre lo que sucede a quienes se atreven a desafiar el poder de los imperios. Sin embargo, el juicio de la historia es más complejo que eso. Los Sarvedaran fueron derrotados, pero su historia no se olvidó. Dejaron tras de sí un legado poderoso que ha resonado a lo largo de los siglos en la historia iraní. Fueron el primer movimiento popular de la región en derrocar con éxito a sus gobernantes extranjeros y establecer un estado independiente y duradero. Demostraron que una coalición de gente común, campesinos, artesanos y devotos religiosos, podía unirse y desafiar a la aristocracia militar establecida. Su nombre, Sarvedaran, se convirtió en sinónimo de rebelión contra la tiranía, de la negativa a someterse a la opresión. Su historia inspiró a generaciones posteriores. Los ideales de justicia social, resistencia a la dominación extranjera y el poder de la fe para movilizar a las masas
resonarían en futuras revueltas iraníes. Los Sarvedaran se convirtieron en héroes populares, su historia contada y recontada, símbolo potente del espíritu iraní de independencia. Son un recordatorio atemporal de que, incluso frente a probabilidades imposibles, la decisión de luchar por la dignidad propia importa. Las cabezas en la horca perdieron su estado y sus vidas, pero al hacerlo, ganaron un lugar en la historia como símbolo eterno de desafío. Una luz de resistencia que nunca pudo ser verdaderamente apagada.